Buenas noches, soy el estudiante Diego Alejandro García Ceballos y haremos respuesta al caso de conflicto número 4, el cual indica sobre la implementación de la cadena de perpetua por parte de personas que cometan delitos sexuales contra menores de edad. Lo primero es indicar lo siguiente: casos como el de Garavito, en donde se le logró demostrar a través de los medios judiciales de la violación y el asesinato de 186 niños aproximadamente, confesos por parte de él. Hechos como el de Juliana Zamboni en el 2016, en el que una persona de una familia pudiente, como lo fue Rafael Uribe Noguera, habría asesinado a una niña de 7 años, y no solamente la abusó de ella, sino que la torturó. Son escenarios que pueden ser confusos para ese sistema social, ético y moral que nos rodea en Colombia. Elementos que son utilizados en ocasiones por candidatos políticos, y estos temas entran a la perfección con ese rechazo social al que nos vemos sometidos todos con estos atroces casos, en especial pues, los dos que mencionamos por referenciar algo reciente. Sin embargo, cuando hablamos de que esa manifestación social se vea apoyada por una reforma constitucional en donde penalicemos con pena de muerte estos actos, pues rayamos un poco con lo legal, con lo constitucional y con ese bloque de constitucionalidad que a continuación explicaremos. Primero que todo, indicar que nuestra constitución política, a partir de 1991, comenzó a establecer a través de ese artículo 11 el derecho a la vida, el cual indica que para hacer cualquier reforma constitucional de acuerdo a ese derecho sería una ley estatutaria, y que en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestra constitución política, prevalece sobre cualquier otra norma ese derecho a la vida. Más adelante explicaremos cómo se alinea ese derecho a la vida con ese bloque de constitucionalidad. Pero también haré mención al artículo 12 de nuestra Carta Magna, la cual prohíbe las desapariciones forzadas, las torturas y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Si nos vamos a esa crítica de cómo la historia nos ha mencionado o nos ha recordado cómo se cometían estos actos en contra de la vida, pues vemos escenarios en donde electrocutaban a los condenados, les inyectaban algo para que pudieran acceder más rápido y sin dolor a la muerte. Sin embargo, si nos vamos a esos tratos denigrantes o degradantes, pues vamos a involucrarnos en este artículo 12, en donde nuestro ordenamiento jurídico también como ley de leyes pues estaría prohibiendo pues estos tratos crueles. Y lo peor es que si le damos esa facultad a un sistema judicial acusatorio, pues estaríamos de una u otra forma el Estado siendo como tal un opresor de ese derecho fundamental. Pero como tercer valor importante, el cual no debemos involucrarnos cuando hablamos de esta reforma constitucional, siempre ha ido muy de la mano el tema de las penas de muerte con las cadenas perpetuas, y es allí en donde también nos involucramos con el artículo 34 de nuestra Carta Magna, el cual prohíbe las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. Entonces, fijémonos cómo nada más en los escenarios, cuando hablamos de penas de muerte, estaríamos abarcando como tal ese ordenamiento jurídico de nuestra Carta Magna de la Constitución Política, y estaríamos afectando de una u otra forma esa reforma que se hizo en el año 91, en el que se involucró una constituyente con participación mayoritaria de muchos sectores privados, públicos, sociales y demás. Estaríamos desconociendo y estaríamos abriendo un espacio o una línea muy delgada entre lo ilegal y lo legal. Y frente a la pregunta de por qué no reformar la Constitución e involucrarnos con esta modificación a la Constitución para poder acceder a una pena de muerte o cadena perpetua,
debemos entender que existe un bloque de constitucionalidad, y ese bloque de constitucionalidad hace referencia a las leyes que Colombia ha suscrito o se ha comprometido a respetar con otras naciones. Por ejemplo, la Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 4, habla sobre ese derecho a la vida y sobre esa prohibición a las penas de muerte. Convención Americana, que también tiene un segundo nombre más conocido como el Pacto de San José, el cual entró en vigencia en 1969 y que Colombia es país firmante desde 1973. Entonces, comencemos a entender ese bloque de constitucionalidad que no solamente debe ser necesario si se pensara en un hipotético caso de reformar la Constitución, sino que también tendríamos que alejarnos de esos compromisos jurídicos que habríamos adquirido, por ejemplo, en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Quizás la discusión no es la pena de muerte. Si nos volvemos al caso de Garavito, en el 2016 esta persona pues habría accedido a una reducción de pena sustancial e importante, de casi 60 años de cárcel, pasó a 24 años de cárcel. ¿Cómo pasa esto? Pues en nuestro ordenamiento jurídico existe un mecanismo de participación a la reparación a víctimas que se llama principio de oportunidad, o reparación a víctimas enmarcada como esa confesión que se puede dar a través de una persona ya imputada, quizás condenada, en el que se logra establecer en tiempo, modo y lugar cuáles fueron los escenarios para el esclarecimiento de diferentes hechos. Esto, por ejemplo, fue lo que aprovechó Garavito para poder, a través de su confesión y a través de entregar los cuerpos sin vida de sus víctimas, pues poder acceder a esas reducciones importantes dentro de nuestra ley 599 del 2006. Pero si nosotros quisiéramos realmente generar una discusión sobre la importancia de un endurecimiento de penas, más no de una pena de muerte, pues podríamos quizás estar pensando en ser un poco más drásticos en nuestra ley 599 a través del abuso sexual, a través del acceso carnal violento de nuestros niños, niñas y adolescentes. Creo que la discusión no da para que pensemos en una cadena perpetua o en una pena de muerte, ya que si somos conscientes, la mayor pena en Colombia es de hasta 60 años. Si quisiéramos nosotros sentarnos en la norma explícita o tácita de lo que menciona la ley 599 o quizá la ley 1098 con todas sus modificaciones dentro del código de los niños, niñas y adolescentes, pudiéramos hablar de que si una persona cumpliese su condena, pues estaríamos hablando de casi una cadena perpetua, pues, ya que son casi 60 años en el que se le va a imputar. Sin embargo, hay otro tema que se debe discutir muy a fondo, y es el principio de la legalidad. Y el principio de la legalidad parte de esa fortaleza que deben tener las instituciones del Estado para poder investigar y perseguir el delito, poder identificar e individualizar a las personas que son señaladas por la Fiscalía como autores, coautores o partícipes. Para nadie es un secreto que Colombia, como un país periférico, pues todavía no está en la capacidad de poder señalar de manera exacta a estas personas. Todavía hay muchos vacíos en el tema de peritajes, todavía debemos reforzar mucho la parte investigativa. La Fiscalía por muchos años se ha mostrado ineficiente por la gran cantidad de procesos investigativos de URI, denuncias que la gente hace en el diario, que permite que se acumule todos esos procesos investigativos y no se logre desarrollar programas metodológicos. Entonces ese principio de legalidad lo hago referencia a que si se llegase a tomar decisiones sobre la pena de muerte, pues no habría ningún recurso de apelación sobre ello, ya que finalmente culmina con la vida de una persona. Con esto acabo mi discusión. Muchas gracias.